Muy buenas noches. Soy Eda Hernández y nos encontramos una vez más aquí para un video de nuestro espacio Almazuela. Nos pueden encontrar en www.almazuela.org, en donde cada uno de los que integramos este espacio compartimos con ustedes blogs, temas de interés, temas de la vida cotidiana. Y en esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes el tema de la lectura en voz alta y de cómo conformar historias. Ya en 2 blogs anteriores había yo comentado por qué la importancia de leer en voz alta y sobre todo pues también de contar historias. Esta práctica no solo nos es útil para poder disfrutarla con nuestra familia, sino también nos da muchas otras posibilidades, tanto como persona, como ser humano individual, como con los grupos con los que trabajemos. Siempre que inicio un taller de lectura en voz alta y quisiera iniciar un poco con este tema con todos ustedes, es ¿por qué la lectura en voz alta es un acto de amor? Y tal vez quieran pensar unos segundos por qué una lectura en voz alta es un acto de amor. Y si tienen alguna respuesta, sería muy interesante que entraran al blog y que pudieran ahí responder por qué una lectura en voz alta es un acto de amor. En este momento quiero compartir con ustedes algunas respuestas que yo he obtenido durante los talleres que yo he impartido con diferentes grupos sobre lectura en voz alta. Y bueno, las respuestas han sido muy diferentes, ¿no? Muy diversas. Entre las respuestas que recibo son porque nos permite compartir con los demás, porque nos permite imaginar, porque nos permite aprender, porque nos permite también dar un tiempo de nosotros. Y sí, efectivamente es a grosso modo algunas respuestas que he recibido en este tipo de temáticas de estos talleres. Y me gusta a mí siempre complementar estas respuestas diciendo, efectivamente, tiene que ver con un acto de amor, tiene que ver con dar el tiempo, con compartir el tiempo, compartir el espacio, pero también cuando un lector en voz alta selecciona el texto que va a compartir con una o más personas, de alguna manera el hecho de seleccionar el texto nos hace tener una conexión, tocar una fibra emocional en nosotros, es decir, el texto toca una fibra emocional en nosotros y eso nos hace sentir la necesidad de querer compartirlo. Tal vez sea una sensación muy personal, pero nos hace sentir esta sensación de quererlo compartir. Cuando nosotros seleccionamos un texto para compartirlo en lectura en voz alta, como les decía, toca una fibra emocional en nosotros. Entonces, este acto de querer compartir un texto en lectura en voz alta nos hace exponernos de alguna manera ante los demás, ante quienes nos están escuchando, para poder leer en voz alta. Y nos exponemos porque se exponen nuestras emociones, se exponen nuestros sentimientos, pues porque toca una fibra emocional en nosotros. Tocar una fibra emocional no quiere decir que haya un desborde de emociones, de ninguna manera, pero sí nos toca una fibra porque quien lee en voz alta siente las emociones que está teniendo a la hora de leer, que está teniendo esa persona al leer en voz alta, pero siente esas emociones también que tiene el texto por sí mismo. De tal manera que cuando lo compartimos es un acto de amor. Y bien, voy a continuación a compartir con todos ustedes una lectura en voz alta de un texto que me gusta mucho en lo personal. Bueno, tengo muchos que me gustan, pero con este abro o he abierto algunos talleres de lectura en voz alta y me gustaría compartirlo con ustedes
para que empezáramos como a hacer un breve ejercicio así a la distancia como estamos, en el que ustedes puedan empezar a pensar qué es lo que estoy haciendo a la hora de leer ese texto y que observen ustedes desde la mirada qué estoy haciendo a la hora de compartir con ustedes ese texto en lectura en voz alta. Pero también pueden ustedes tomar la opción de no observar, de no verme en el video y solamente escuchar. Y que ustedes puedan hacer un ejercicio de qué pasa dentro de ustedes al estarme solamente escuchando leer el texto o al estar observándome a través del video, compartiendo con ustedes la lectura en voz alta. Son dos sensaciones muy diferentes y de alguna manera de las dos se aprende, desde luego. Sin embargo, ustedes seleccionen la que quieran en este momento e incluso pueden llevar a cabo las dos, ambas, primero una y después la otra, y que puedan ver cuáles son las diferencias. Vamos a hacer este ejercicio y si tienen ustedes alguna respuesta, algo que quieran comentar, háganlo en la participación dentro del blog que aparece en nuestra página de internet. Vuelvo a repetir, www.almazuela.org. Y voy a compartir entonces con todos ustedes una leyenda. Esta leyenda viene en un libro que se titula La Rumorosa y los Aparecidos. Este libro es una antología de leyendas de la carretera de La Rumorosa al norte de la República Mexicana, en la que pues estas leyendas de alguna manera se han dado a conocer en esta zona de nuestro país por ser un lugar tan solitario y además tan peculiar por ser una zona altamente rocosa, pero también hay partes desérticas y se han dado miles de leyendas. Esta leyenda que compartiré con ustedes se titula La Señora del 5. Hace muchos años, cuando la ciudad de Mexicali no era tan grande y todos se conocían, vivió en el centro una señora que trataba muy mal a sus hijos. Se la pasaba gritándoles y siempre los tenía encerrados. Con el paso de los años, los niños crecieron, se volvieron hombres y encontraron esposa. Así, la mujer se quedó sola y entonces su conciencia comenzó a molestarla. Le dieron remordimientos por cómo trató a sus hijos. Como no podía estar en paz, una tarde decidió visitar al sacerdote. Padrecito, vengo a confesarme. Tengo que contarle todo el daño que he hecho. La señora le confesó lo que hizo y el sacerdote la escuchó con atención. Cuando terminó, le dijo con seriedad: «Hija mía, tus pecados son muchos. ¿Cómo es posible que hayas tratado así a tus hijos? Para salvar tu alma, tienes que realizar un viaje a la ciudad de Roma lo antes posible, ya que solo ahí te darán el perdón que necesitas». «Pero es que, padre, soy muy pobre, estoy sola y no tengo quien me ayude», dijo la señora. «Si es así», dijo el sacerdote, «para reunir el dinero del viaje tendrás que pedir limosna, pero solo recibirás monedas de 5 centavos. Cuando te den monedas con otro valor, las devolverás». «Sí, padre, así lo haré». La señora salió de la iglesia resignada a hacer lo que el padre le había dicho y luego se puso a pedir limosna. «Señor, ¿no me regala un 5? Señor, ¿no me regala un 5? «No traigo, pero aquí tiene 20 centavos», le ofreció el señor. «Gracias, pero yo solo quiero un 5», contestó y devolvió la moneda. «Ya, limosnera y con garrote», le dijo el señor muy ofendido. Pasado un tiempo,
La gente comenzó a llamarla la señora del 5. Siempre se le vio afuera de la iglesia en actitud humilde y decidida a llevar a cabo su promesa. No le importaba la lluvia o el calor intenso. Tantos meses de esfuerzo quebrantaron su salud, así que poco antes de completar el dinero para realizar su viaje, enfermó gravemente y murió. Una noche de tantas, los perros comenzaron a ladrar sin razón. Un viento helado se coló por puertas y ventanas y una vieja vestida de negro, con velo en la cabeza, empezó a recorrer las calles solitarias. Señor, no me regala un 5, pedía aquella mujer. No traigo, señora, pero tenga 10 centavos. En el momento, el viento arrebató el velo a la señora y en lugar de su cara estaba la de una calavera. Del susto, el joven pegó una carrera que no paró hasta llegar a su casa. La noticia de que la señora del 5 se estaba apareciendo corrió como reguero de pólvora, por lo que la gente se dio a la costumbre de llevar sus 5 en la bolsa, y otros de plano ya no salieron en las noches por miedo a que la calavera les pelara el diente. Bien, este es un breve ejercicio de cómo poder identificar qué elementos son los que aparecen a la hora de llevar a cabo una lectura en voz alta. Y tal vez ustedes puedan irlos identificando en el momento en el que sigan ustedes viendo y observando qué fue lo que yo hice a la hora de leer esta pequeño texto, esta leyenda en lectura en voz alta. Un poco de lo que vamos a ver, lo que es el temario del taller, es no solamente ver cuáles son estos elementos que conforman una muy buena lectura en voz alta, sino que además, sobre todo, no va a haber nada más teoría, sino también va a haber mucha práctica, porque la práctica es lo que nos lleva a hacer excelentes lecturas en voz alta. Y va a haber ejercicios de práctica, pero también vamos a tener reuniones vía Zoom para que pueda yo retroalimentar a cada uno de ustedes, pero además podernos retroalimentar en grupo para poder llevar a cabo una muy buena lectura en voz alta. También dentro de las temáticas que vamos a estar viendo en este taller es no solo los elementos que conforman lo que es la lectura en voz alta, sino también lo que es cómo se construyen historias sin tener que leer en voz alta. Es decir, todos, desde los más pequeñitos, cuando empiezan a hablar, comienzan a crear sus propias historias. Las personas de la tercera edad también tienen muchas historias que compartir. De tal manera que en todas las edades podemos nosotros saber de qué manera ir construyendo esas historias para poder transmitirlas y sobre todo transmitir con esa misma emoción y con esa misma forma de vivir cada uno nuestras historias, para que en el momento de compartirlas en voz alta lo hagamos con esas mismas emociones y que se pueda transmitir a partir de lo que nosotros vivimos y que lo pueda percibir la persona que nos está escuchando de la misma manera. Así es que no solamente vamos a ver lo que es lectura en voz alta, sino también cómo construir historias para que nosotros podamos compartir con los demás historias. Esta herramienta, quiero detenerme un poquito en este tema de cómo construir historias. Fíjense que acabo de dar un taller para maestros de Secretaría de Educación Pública y llevé a cabo este ejercicio de cómo construir historias.
y la verdad es que fue extraordinario porque cada uno de ellos sabía muy bien qué decir y cómo continuar una historia que yo había iniciado. Pero sobre todo ellos se dieron cuenta de la herramienta tan importante que es para ellos como maestros poder detonar en sus alumnos esta manera de cómo platicar y cómo conversar a partir de una propia historia que se quiera conversar con los demás. Este ejercicio, desde luego, se puede llevar a cabo no solamente con un texto literario, es decir, de literatura, sino también se puede llevar a cabo con otro tipo de textos que pueden ser el texto informativo, el texto de como artículo de revista, puede ser también un texto científico, puede ser una crónica, puede ser también una nota periodística. Sí, las historias se pueden dar justamente a partir de cómo contamos las historias que nos suceden a nosotros en el día a día. Y esta herramienta es muy útil para los maestros y para poder generar en sus alumnos el contar historias y compartirlas. Así es que los invito, pero bueno, no solamente para los maestros de educación básica, sino también para ti, papá, mamá, que tienes a tus pequeños en casa. Prepárate para saber cómo transmitir historias a partir de tus propias experiencias y cómo platicarlas con tus hijos. Ellos se van a dar cuenta de cómo lo haces y puede ser un ejercicio donde haya mucho enriquecimiento entre ambos y se pueda también de alguna manera compartir esto entre la familia en este momento que todavía nos encontramos dentro de la pandemia. Así es que pues los invito a todos ustedes a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como almazuela.org y nos encontramos también desde luego en nuestra página de internet para que puedan ustedes leernos, ver los videos que hemos compartido con todos ustedes y que nos sigan a través de las temáticas que todos los integrantes y de los invitados que vamos a tener en adelante vayamos compartiendo para todos ustedes. Es una información para toda la familia y para público en general. Así es que los esperamos. Muchas gracias y estén muy atentos en nuestras redes sociales para el inicio de este próximo taller de lectura en voz alta y cómo contar historias. Gracias y reciban un fuerte abrazo. Gracias.